Ok, muy buenas noches a todos. De parte de la Junta Directiva, la presidenta doctora Indira Costa, la vicepresidenta doctora Marian Rubio y también presidenta del Comité Académico y mi persona, el doctor Miguel Mendoza, le damos la bienvenida y el agradecimiento a todos por estar aquí en la noche de hoy. La charla de hoy trata sobre una patología que realmente tiene una importancia en el contexto de la emergencia médica porque muchas veces no se le da la correcta apreciación sobre la verdadera emergencia que puede ser potencialmente letal, como es el tema del epistaxis. Nuestra ponente es la doctora Yara González, ella es médico egresada de la UC en el año 2002, posteriormente hizo residencia de cirugía general y egresó como otorrinolaringólogo en el hospital de Maracay. Posteriormente hizo especializaciones en medicina aeroespacial, también es docente. Le quiero dar las gracias, doctor, y la bienvenida a este ciclo de charlas de Asomevenar, que de verdad son bastante importantes para nosotros en el sentido de que, como yo siempre le digo a las personas, es una herramienta para los que estamos aquí y posteriormente por los medios de difusión, que es el canal de YouTube, podamos ser multiplicadores de lo que aquí se da, que son temas cortos, con una importancia muy valiosa, ya que nos va a ayudar a ser mejor médicos, a refrescar los conocimientos y a detectar cosas desde la vista, la experiencia y el conocimiento que nos imparte, en este caso usted como especialista. En estos momentos te voy a hacer host para que puedas ir compartiendo la pantalla. Bueno, muchísimas gracias para Asomevenar en primer lugar por invitarme, dar este aporte para todos los médicos venezolanos acá en Argentina y bueno, para todos los que se nos han unido ante una patología tan frecuente y a veces tan difícil de manejar. Espero, bueno, poder disipar alguna de sus dudas. En realidad quise hacer la presentación un poco de cómo manejar la epistaxis en atención primaria. Y bueno, más o menos por ahí, alguna duda, alguna pregunta, luego la vamos a ir concluyendo al final. Excelente. Aquí como introducción vamos a dejar una ¿Sí? pregunta para que la vayamos pensando y luego la analizamos al finalizar la presentación. Dice por acá, hola, buenas noches. He tenido pacientes con epistaxis en la guardia, la gran mayoría hipertensos, y he leído varios protocolos indicando un taponamiento anterior con gasas impregnadas con adrenalina. Entonces es algo contradictorio porque la impresión que genera al paciente el sangrado tiende a dispararles la tensión arterial. Es una duda que tengo al momento de tratarlo, siempre y cuando sea una hemorragia anterior. Gracias. Dejamos esta pregunta por allí en el aire para que la valoremos Bueno, al finalizar la presentación. bueno, perfecto. Bueno, empezamos, Miguel. Sí, doctor, empezamos. Bueno, listo. Bueno, chicos, la epistaxis es simplemente toda hemorragia que tiene origen en las fosas nasales. La epistaxis es uno de los motivos de consulta más frecuentes para nosotros los otorrinos y en la mayoría de los pediátricos porque es muy usual en niños menores de 10 años y también muy usual en personas mayores de 10 años. Por lo que la edad infantil es el grupo etario que más se complica o que más la presenta. La adolescencia también pudiese ser y en la parte ya de senilidad es muy frecuente también en las personas mayores. Tiene un tanto de predominio de hombres con las mujeres y si bien es cierto que puede ser un signo de un proceso grave y llegar a comprometer el estado general del paciente si es muy abundante, es algo que podemos manejar con calma y de manera segura en cualquier institución donde estemos haciendo guardia.
Lo primero y lo más importante en la epistaxis es cuando llega el paciente, es la anamnesis. Saber cuáles son los antecedentes familiares de esa persona, si hay antecedentes de discrasias de algún tipo, de trombopatías, hemofilias, saber las patologías previas que tiene ese paciente, los antecedentes personales, qué tipo de medicación toma, si es un paciente que está anticoagulado, si es un paciente que está antiagregado, preguntar por la presencia o no de tumoraciones anteriores, infecciones, si es hipertenso, si sufre de los bronquios, si tiene algún tipo de cirugía previa y sobre todo si es normal que esas hemorragias ocurran con frecuencia. Como ya les dije, la edad como grupo etario es importantísimo, como para nosotros ir identificando un poco la causa. ¿Me escuchan bien? Hola. Dime. Sí, 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 ok, doctora, se bueno, escucha. ok. Es que como no escucho a nadie, bueno, pensé que no estoy hablando Sí, solo. se escucha. Bueno, listo. Continúo. En la infancia es muy normal que los niños con gripe tengan epistaxis anteriores. Se inflama la mucosa por un catarro, por un síndrome gripal, en cuerpos extraños, en traumatismos, porque los niños o los pacientes alérgicos, riníticos, tienden a hurgarse mucho la nariz, y más adelante les voy a explicar un poquitito, recordar lo que es el plexo de Kisselbach, que es una de las principales, es uno de los que sangra más al momento de la epistaxis, y bueno, por eso es que son tan profusas y asustan tanto las epistaxis en los niños. En la pubertad tiene mucho que ver también con factores endocrinos, las epistaxis, en la enfermedad de Wolford, que es la púrpura trombocitopénica, que es una de las causas que pudiésemos nosotros descartar en pacientes con epistaxis, el angiofibroma juvenil y obviamente la desviación del tabique nasal. Es una de las principales causas de epistaxis. Bueno, más o menos para hacerle un pequeño recordatorio de lo que es la vascularización de la nariz, tenemos que las principales son las etmoidales anterior y posterior, y la esfenopalatina, que es casi siempre la que nos trae los problemas. Aquí más o menos tenemos un diagrama de lo que es la etmoidal anterior, la posterior, todo lo que es el plexo de Kisselbach, que ya les voy a decir más o menos cómo está conformado, la esfenopalatina y las ramas. Depende de cuál sangra, es donde voy a conseguir, es como voy a conseguir yo el sangrado, si es anterior o si es posterior. Por suerte, el 90% de los casos de las epistaxis es anterior, y el otro 10% es posterior o combinado. Casi siempre, si el paciente tiene una epistaxis anterior, van a ver ustedes hacia atrás que va a haber sangramiento, pero es anterior. Cuando la epistaxis es posterior, es muy difícil, el sangramiento es muy profuso, es por ambas fosas, y bueno, ya lo vamos a ir explicando un poquitito más adelante. Con respecto a la vascularización, sabemos que viene de la carótida externa, de la carótida interna, la arteria maxilar junto con la esfenopalatina y la palatina descendente, van a la septal y la turbinal, que forman el plexo de Kisselbach, junto con la arteria facial y la labial superior. Este plexo de Kisselbach, que es el que encontramos en el tabique, es el que No quiero la cámara. La cámara no. es el que es sumamente friable. ¿Ok? Sí. El plexo de Kisselbach sangra muchísimo ante cualquier circunstancia, golpe, traumatismo, etc. Y bueno, la etmoidal anterior y posterior, que vienen también de la carótida interna. Eso es más o menos como para identificar esto que vamos ahora, que es la clasificación. Las epistaxis pueden ser anteriores, posteriores o superiores. Las anteriores siempre vienen del origen del plexo de Kisselbach, que es el 90%, como ya les había dicho. Y en las posteriores, el sangrado viene del tronco de la arteria esfenopalatina o de alguna de sus ramas y termina siendo uno de los más difíciles de controlar. Y en las superiores igual, las etmoidales o sus ramas que producen ese tipo de sangramiento. Casi siempre en las epistaxis anteriores vamos a ver el sangramiento hacia adelante. En las epistaxis posteriores el sangramiento va hacia atrás, el paciente traga la sangre, el sabor metálico hace que vomite y bueno, por eso es todo lo cruento y todo lo difícil que es manejar las epistaxis en las emergencias.
La epistaxis anterior, como ya les dije, es muy profusa, el paciente se asusta porque casi siempre, esto es típico, les va a pasar mucho que los niños sangran en las noches, como cuando ya el niño está en calma, entonces la mamá llega, lo ve, la calma está toda llena de sangre, es como bien dantesca la situación, pero casi siempre eso es normal en los pacientes riníticos, que se hurgan la nariz, cuando están en reposo, la nariz sangra. Entonces, bueno, lo más importante en las epistaxis anteriores en los niños es aprender a manejarlas para mantener la calma, tanto de la mamá o del papá como del niño, que tienen que aprender que con solamente presionar, la epistaxis va a ceder. La clasificación según las causas, tenemos las locales, las epistaxis locales, las epistaxis en la clasificación local tenemos que pueden ser por traumas, por procedimientos quirúrgicos como rinitis, cuerpos extraños, tumoraciones, como ya les había hablado del angiofibroma, o por irritantes físicos, químicos. Muchísimas veces una de las principales causas de epistaxis anteriores son pacientes que consumen drogas, como la cocaína, por ejemplo. Se produce un sangramiento importante de todo el plecio, inclusive es una droga que lamentablemente erosiona todo el tabique. La mayoría de las veces ustedes van a ver un paciente que va a consultar por un sangramiento nasal importante, cuando ustedes si tienen la posibilidad de un rinoscopio para poder abrir o simplemente al acercar una linterna, van a ver que a veces ni siquiera el paciente tiene tabique, se ve desde un lado hacia el otro, se atraviesa la luz, hay una erosión de toda la pared, porque bueno, este tipo de droga consume y come absolutamente todo el tabique, y bueno, es un paciente que obviamente no respira bien, no tiene gusto, es un paciente que vas a tener allí siempre en la consulta, en caso de los especialistas de nosotros los otorrinos, porque bueno, es un paciente muy sintomático respiratorio. Y bueno, una de las causas de las epistaxis sistémicas tenemos que es la hipertensión arterial, es la más común, es la que vemos nosotros en las guardias, procesos infecciosos, uso de AINES como antiagregantes plaquetarios, discrasias sanguíneas, bueno, que a veces dicen que esa terminología de discrasia sanguínea no se debe usar porque el solo hecho de decir discrasia ya sabemos que es una alteración patológica de la sangre, y tóxicas y metales pesados. Bueno, con respecto, para hacerles un break con esa pregunta de la hipertensión arterial. Muchachos, paciente hipertenso le sangra la nariz. Hasta que el paciente no le mejore la presión arterial, el paciente no va a dejar de sangrar la nariz. Ningún otorrino les va a ir a una guardia a hacer un taponamiento si el paciente tiene la presión elevada. Tienen que bajarle la presión arterial y en lo que el paciente se le baja la presión arterial para el sangramiento nasal. En el 85-90% de los casos. Doctora, obviamente, sí. Hazme el host, por favor, para ir apagando los micrófonos mientras hablas. Bien, Disculpa que te interrumpa. no, ya va, que no sé cómo hacer Dejaste de compartir aquí. la pantalla. ¿Ah? Tienes ¿Está? ¿Ahí estás? Sí, pero dejaste de compartir la pantalla. Ah, bueno, ahí voy, sí, ahí, bueno, no, Ya, me salí de una cosa y de otra. Ok, ahí a ver. Comparte nuevamente, dejas la pantalla compartida y me haces host. Ajá, tienes que activar el micrófono que está silenciado ahora. Abajo vas a tener un icono. No. Perfecto. Gracias, Isabela. Es mi hija que me está ayudando. Perfecto. Ahora me haces host nuevamente y puedes Él seguir quiere con que tu le haga pantalla. host a él. ¿Sí? Fue como, bueno, a él, que lo coloque a él. Ahí sí estamos. ¿Sí?
a él. ¿Ahora sí? Y ahora me haces host. Ajá, ahí. Como lo hicimos, pero sin salirte. Perfecto. Bueno, listo, ¿Ahora podemos sí? continuar. Ahora Listo. pones la diapositiva y continuamos. Gracias, disculpa la interrupción. Bueno, no, por favor. Bien. Déjame poner esto hacia acá. Bueno, chicos, entonces, como les venía diciendo, en la hipertensión arterial, que es una de las causas más frecuentes, es importantísimo que pare la presión arterial, o sea, que mejore las cifras tensionales elevadas para que el paciente deje de sangrar por la nariz. Igual, si tienen preguntas, lo vamos a poder desarrollar más adelante. Bueno, en las causas locales casi siempre el sangramiento está allí. Es un sangramiento que se ve en las fosas nasales, casi siempre es unilateral, difícilmente es de ambos lados. ¿Por qué se produce? Porque se hurga la nariz o se rompe uno de los vasitos y al verlo con el rinoscopio, que no todo el mundo lo tiene, o con el espéculo nasal en realidad, con el espéculo nasal, nosotros si tuviésemos un espéculo nasal al abrir allí vemos dónde está el sangramiento. Esto ya es una vista un poquitito mejor, ya si nosotros tuviésemos el naso, que ahí vemos también la zona del cornete donde está sangrando. Bueno, como ya le había dicho, como para hacer énfasis un poquitito más a detalle de lo que es la etiología según las causas, tenemos los traumatismos, la contusión, la irritación por cocaína, las discrasias, la insuficiencia hepática con coagulopatías, obviamente por alteración de los factores de coagulación, hipertensión arterial, insuficiencia renal, todas las enfermedades autoinmunes tienen muchísima predisposición de epistaxis, las coagulopatías, los cambios de frío-calor, sol intenso, producen epistaxis nasales anteriores. Muchísimas veces son niños que va a pasar mucho que están en el verano o están en la playa, en la piscina y empiezan a sangrar por la nariz, porque el choque térmico entre el calor y entrar en el agua fría casi siempre predispone a que pueda haber un poquitito de sangramiento nasal. La leishmaniasis es una de las parasitosis, de las parasitosis más frecuentes. Es increíble las epistaxis que producen porque hacen lo mismo que la cocaína. Se come casi todo el tabique nasal. Entonces, por supuesto, se produce la epistaxis, pero por lesión del tabique. Y bueno, es importantísimo y les voy a decir algo para que no se les olvide. Uno de los tumores más frecuentes que producen epistaxis en los niños es el angiofibroma juvenil. La mayoría de las veces pacientes sanos o niños entre 8 y 14 años que la mamá te dice, casi siempre varones, 8 a 2 de porcentaje de varón con niña, la mamá te dice que es un paciente que sangra muchísimo, muy frecuentemente, semanal, que no mejora. Esos son pacientes que hay que pedirles tomografía, hay que pedirles rayos X de senos paranasales para descartar una angiofibroma juvenil, que no es más que una tumoración benigna de crecimiento muy rápido que produce epistaxis nasales recurrentes. Y es más común de lo que nosotros creemos en todo el ámbito, o en todas nuestras consultas de otorrinolaringología pasa muchísimo. Y bueno, la poliposis nasal también predispone muchísimo. Y hay una enfermedad que se llama la granulomatosis de Wegener, que produce lesiones muy erosivas de todo el tabique nasal y también produce epistaxis, pero ya esas son condiciones sistémicas, ya son enfermedades como más multisistémicas que producen epistaxis muy complicadas y de difícil manejo. Bueno, esta es una epistaxis, como están viendo, aquí hay una desviación total de la nariz por un traumatismo, y se produce una epistaxis. Aquí tenemos un cuerpo extraño, esto es más común de lo que nosotros creemos. Acá, si lo observan, es un cuerpo extraño de un niño. Esto es una poliposis nasal. La poliposis nasal es más que todo en personas adolescentes, adultos, mayores, más que en niños. Pero se puede dar también, y también hay sangramiento, sangra muchísimo el paciente. ¿Qué es lo más importante en las epistaxis? Mantener la calma.
La epistaxis es un paciente que llega desesperado, está botando sangre por la nariz, está tragando sangre que sabe horrible a hierro. Yo creo que el 70% de las personas, aunque sea un episodio de epistaxis, hemos tenido. Estoy casi seguro que ustedes, alguno ha tenido algún episodio de epistaxis y es bien difícil. Si es una epistaxis anterior, puede ceder espontáneamente, pero si es una epistaxis más profusa, nos puede asustar, como es en el caso de la hipertensión arterial o en el caso de las embarazadas. El embarazo, por la carga hormonal que trae el incremento de las epistaxis en las embarazadas y muchísimas veces estas pacientes llegan con epistaxis bien profusa. Entonces, bueno, lo más importante siempre que yo le digo al paciente, si el paciente tiene epistaxis, no coloque la cabeza hacia arriba, porque se va a tragar la sangre y le van a venir ganas de vomitar. El paciente debe mantener la calma, estar erguido y colocar la cabeza hacia adelante. Siempre hacia adelante para que la sangre salga por la nariz y no se la tenga que tragar. Eso es lo más importante, porque si sigue tragando esos restos hemáticos, va a venir el vómito y bueno, ya se coloca un poquitito más difícil la situación. El paciente obviamente debe evitar, si tiene epistaxis recurrente, el uso de aspirina, tabaco, alcohol, no puede hacer actividad física, por lo que les estoy hablando de los cambios bruscos de temperatura, etcétera. Y es muy importante en los niños pequeños que se le mantenga una higiene y un buen tamaño de las uñas para que cuando se hurguen la nariz no se rompan y eso no sea un factor que predisponga a una epistaxis local. Importantísimo. En la epistaxis anterior, casi siempre de los niños, nosotros siempre a mí me pasa mucho que los niños cuando tienen las epistaxis muy frecuentes, ellos saben cómo manejarlo. Sentar al paciente. El paciente con esto que haga, o usted como médico, o su mamá, o la misma persona, de esta manera, apretar la nariz de esta manera, no sé, 1 minuto, 2, 3 minutos, solo con apretar de manera firme, sin soltar, eso debería ceder la epistaxis. Debería cederla por un tiempito. Puedes ir haciéndolo, porque el niño si no sabe respirar por la boca, y obviamente ustedes protegidos con sus guantes, con todo, esa digitopresión. Si ustedes enseñan y educan al paciente, él lo va a hacer en casa y él no va a tener que ir a casa, él no va a tener que ir directamente a la consulta cada vez que tenga el sangramiento, sino que es un niño que va a aprender a manejar bien su epistaxis. Eso me pasaba muchísimo. Pacientitos de 8, 9, 10 años que sabían manejar muy bien lo que era la epistaxis. Obviamente, estas epistaxis tienen una repercusión. Cuando son leves, ceden espontáneamente. Cuando son moderadas, necesitan un instrumental para pararlas. Y cuando son graves, que comprometen la vida del paciente, bueno, ahí ya no hay mucho que hacer. A veces uno los lleva al paciente a quirófano, etcétera. Y bueno, por suerte, solo el 5% de las epistaxis posteriores se complican. El índice de morbimortalidad es muy bajo. ¿Cómo se hace el diagnóstico con las epistaxis? Obviamente una rinoscopía anterior, con un espéculo nasal, con una luz que tú visualices, con el nasofibroscopio, sería perfecto, pero no en todos lados lo hay. Con la rinoscopía posterior, exámenes complementarios, imágenes como rayos X, tomografía, etcétera, se hacen para buscar la causa, más no para el diagnóstico. El diagnóstico de la epistaxis se da viéndolo. Bueno, tienes una epistaxis anterior, posterior. ¿Cómo sabes si es anterior o posterior? ¿Cómo te ayudas? Abriendo la boca. Si ustedes abren la boca con el bajalengua, siempre le decía a mis alumnos, y mis alumnos, si está alguno por aquí lo va a saber. Ustedes, cuando abran la boca, no le digan al paciente, como en las películas, saquen la lengua. Cuando ustedes le dicen a un paciente que saque la lengua, el paciente, al ustedes colocar el bajalengua, le va a tocar la bilingual y va a venir el reflejo nauseoso. Ustedes solo le dicen que abra la boca, y al abrir la boca y ustedes colocar el bajalengua, con presión firme hacia abajo, no van a tocar la bilingual donde se produce el reflejo nauseoso y van a poder visualizar. Eso para todo, para que visualicen orofaringe, para que vean si hay angina, si no hay angina. Bueno, ahora no estén revisando mucho la boca por lo del COVID,
pero en líneas generales así es que se hace una revisión y así ustedes van a poder ver si el paciente tiene sangre atrás. Si la epistaxis es anterior, ustedes no tienen por qué ver que el paciente tenga hacia atrás sangramiento. Los pacientes anticoagulados tienen que pedir INR porque a veces el INR está muy prolongado, si es un paciente que va a hacer epistaxis por cualquier cosa. Diagnóstico diferencial de la epistaxis, hematemesis, obviamente, hemoptisis y tumores sangrantes de orofaringe, faringe, laringe. ¿Cuál es el tratamiento en la epistaxis, muchachos? Obviamente, buscar cuál es la causa. Eso es lo principal. Si ustedes no saben cuál es la causa, va a ser difícil que puedan manejarlo. El equilibrio hemodinámico, obviamente, un paciente que sangre muchísimo, ustedes tienen que colocarle ringer, compensarlo y hacer todo lo que deben hacer, porque es un paciente que necesita soporte, porque aparte de que, tiene que tener contención, porque está asustado, porque está sangrando, tenemos que restituir volumen y tenemos que ponerle a ese paciente un ringer, ¿ok? Existe el tratamiento instrumental, que es el que ya nos encargamos nosotros los otorrinos de hacerlo, y existe el tratamiento que es el que les voy a compartir con ciertas imágenes para que ustedes sepan qué hacer ante las epistaxis posteriores. Esto más o menos es el material para un taponamiento anterior. El taponamiento anterior es sencillo, muchachos. Es sencillo porque ustedes van a hacer simplemente un taponamiento de la parte de adelante. ¿Ok? Aquí más o menos hay oximetazolina, que es el Afrin famoso que nosotros teníamos en Venezuela. El componente es de la oximetazolina, cuya única indicación médica es la epistaxis. No es para descongestionar, no es para la rinitis, no es para más nada que para la epistaxis. Se los digo de antemano, ese es otro tema que pudiésemos discutir en otro momento. La oximetazolina solo se utiliza para las epistaxis como vasoconstrictor. Tenemos obviamente nuestros espéculos nasales, aspiradores, jeringas. Esto es maravilloso, esto no lo tiene casi nadie. Esto es una sonda de doble llenado, donde nosotros solo colocábamos esto en toda la parte de la fosa nasal, lo llenábamos y eso hacía la presión y no tenías que hacer más nada. Eso el paciente se lo llevaba 2 o 3 días, nos lo regresaba y nosotros podíamos eso reutilizarlo. Pero bueno, es muy costoso, no se consigue con facilidad. El Gelfuan no se usa mucho, o particularmente en mi experiencia no, porque el Gelfuan se desintegra ante la presencia de líquido, de sangre. Entonces a mí no me gustaba mucho el Gelfuan, distinto al Merocel, que es un componente parecido, que tiene un principio, bueno, se los voy a mostrar más adelante, viene una laminita que en contacto con la fosa nasal y con el líquido se expande, pero el paciente no es tan doloroso cuando hacemos la introducción del material para que pare. Lo ideal para la epistaxis anterior es tener el Merocel. Cuando nosotros tenemos el Merocel, lo colocamos, enseguida se llena y no tenemos que colocar las gasas, que es la que casi siempre son más traumáticas para los pacientes. Bueno, aquí más o menos hay una epistaxis anterior, les coloqué esto. Es un hisopo que nosotros pudiésemos llenar con un poquitito de adrenalina, o esto puede ser un lápiz de coagulación, que es un poquito difícil, de nitrato de plata. Si tú tienes el vasito allí mismo, pudieses aplicar y quemar ahí el vasito, pero es difícil. Eso ni siquiera, eso lo hacen los especialistas, eso en realidad es muy difícil, no es que es difícil, sino que no es fácil conseguir los palitos de nitrato de plata, y no es fácil colocarte, hacer una cauterización si hay mucho sangramiento, porque obviamente no vas a poder hacer la cauterización si está el vasito sangrando. Estos son los Merocel que les contaba. Fíjense cómo él es flaquito y podemos introducirlo fácilmente en la fosa nasal. Nosotros siempre decimos los otorrinos que en la fosa nasal, si tú lo haces con calma, con orden y llevando siempre hacia arriba y hacia abajo, puedes meter hasta una sábana en la fosa nasal.
La fosa nasal es muy amplia, recuerden que esos son muchos canales. Si ustedes sientan al paciente de frente en calma y empiezan a colocar, obviamente teniendo los implementos, un espéculo nasal para poder hacer la abertura y pudiendo tener las pinzas, ustedes van a poder perfectamente colocar esas gasas. ¿Qué hago yo cuando no tengo merocel? Si tengo merocel, perfecto. Usted coloca el merocel, el paciente aguanta un poquitito hacia adentro, luego la misma sangre lo amplía y listo. Usted le coloca una gasita aquí, una bigotera y listo. A los 2 o 3 días retira el taponamiento. Pero como eso no es algo que nosotros tenemos normalmente, ustedes tienen que buscar una gasa larga, preferiblemente, lo más largo que consideren, le pueden colocar agua oxigenada, una ampolla de adrenalina, muchachos, diluido en solución. No es que le van a echar la ampolla de adrenalina directa y se la van a meter en la nariz, no. La adrenalina en realidad se usa para lubricar esa gasa, bueno, en mi caso, esa es mi manera de hacerlo. Yo la coloco diluida con solución fisiológica para lubricar esa gasa y poder colocarla y meterla dentro de la fosa nasal que esté sangrando para hacer algo de hemostasia. ¿Ok? No va a ser una ampolla de adrenalina que coloques diluida, le va a subir más la presión a un paciente que sea hipertenso. No, es difícil, ¿ok? Por una ampolla que coloques diluida, ojo, no la vas a colocar, es algo que va a hacer en el momento. Es más, la oximetazolina está contraindicada en pacientes hipertensos y sin embargo la gente la usa a diestra y siniestra por desconocimiento y no es que le va a causar una subida de presión arterial en el momento, más sí con la exposición después sí puede hacerlo. Y bueno, estas sondas, que es lo que les digo que eran mágicas, porque tú solo la colocabas, la llenabas y miren cómo se llenaba el globo y hacía presión, tanto atrás, no directamente en las cuerdas atrás, pero sí un poquitito en la parte hacia adentro del tabique y hacia afuera. Entonces te quedaba toda la fosa nasal contraída y el paciente paraba el sangramiento. Bueno, como ya les expliqué, miren como yo lo que les estaba diciendo, que la gasa se mete y puede ocupar muchísimo espacio si lo vamos haciendo con delicadeza. Igual, muchachos, el taponamiento anterior se hace en pacientes. No puedes hacérselo a un niño. A los niños no se les hace taponamiento. Es muy difícil, a menos que sean mayores de 12 años, porque los niños no saben compensar bien con la boca y difícilmente nosotros podemos hacerle taponamiento a los niños. Le puedes colocar una gasita, puedes hacerlo como para mejorar en el momento de la emergencia, pero siempre con compresión va a ceder el cuadro. No le pongan a un niño, por favor, un taponamiento y lo manden a casa. Eso no se hace. El niño se puede tragar la gasa, el niño pueden pasar un susto con la gasa porque no es la indicación. Nosotros solamente en los niños que vamos a monitorear, por ejemplo, en las operaciones, cuando operábamos amígdalas, adenoides, a veces el paciente seguía sangrando, teníamos que sacarlos con taponamiento, pero son niños que se quedaban en observación o en terapia para monitorizarlo, ¿saben? Porque no se debe, eso sí se los digo. Después de los 12 años, que el sangramiento sea un poco más fuerte, ahí sí pudiese dejar un taponamiento anterior con gasa. Y en adultos, sí puedes, por supuesto, dejar este taponamiento anterior para todo esto. Hablo de niños y adultos porque, bueno, casi siempre te van a llegar niños y adultos. Ahora, eso fue el taponamiento anterior, como ya les dije. Taponamiento anterior, sangramiento solo anterior, abren la boca, ven que atrás no hay nada, solo está sangrando de este lado, hacen la digitopresión 3 a 5 minutos, no mejora, bueno, no mejora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una gasita, la impregnamos, a mí me ayuda muchísimo también agua oxigenada con adrenalina, si no tienen adrenalina no la usen agua oxigenada solo. Recuerden que más que la adrenalina como tal, lo que ustedes quieren hacer es la compresión. Si le tienen miedo a la adrenalina, no la usen. Usen la oximetazolina, que es el Afrin, que aquí lo venden también para descongestionar. Y si no, agarran esa gasa y la colocan con algo que puede ser glicerina, alguna solución aceitosa. Lo importante es que cuando vayan a colocar, que la estén introduciendo, no produzcan más daño en el tejido. Por eso les insisto en que hay que suavizar esa gasa. Depende de la persona, es la gasa, el tamaño de la gasa que ustedes van a poder introducir.
Bueno, ¿qué otra cosa de la epistaxis anteriores? Eso es un paciente que debes derivarlo con el otorrinolaringólogo para poder buscar la causa de que está produciendo la epistaxis. Casi siempre son pacientes que vamos a manejar con oximetazolina 2 o 3 días, con antialérgico por 8 o 10 días, porque casi siempre eso tiene que ver con rinitis, y, y lavados nasales. Están contraindicados total y absolutamente los esteroides nasales tópicos en pacientes con epistaxis. Ni la flixonase, ni la lomometasona, ni nada de eso en un paciente que está teniendo crisis recurrentes de epistaxis, para que sepan. Bueno, este es el taponamiento postero anterior. El taponamiento postero anterior con gasa. Cuando nosotros tenemos que ver con qué contamos. Ideal sería nosotros tener todos los materiales. A mí no me gusta el taponamiento postero anterior con gasas, porque hacer el pack de gasas, meterlo, fíjense, nosotros siempre tenemos que tener para los taponamientos postero anteriores, no sé si lo tengo por aquí, bueno, obviamente equipos que nos van a contar ustedes, como el espéculo, esto para abrir un poco la boca, las pinzas, la tijera, los equipos de succión, la bayoneta, que es esta que es muy común para nosotros los otorrinos. Ya que quería ver, bueno, no coloqué acá. Bueno, nosotros para hacer el taponamiento postero anterior o posterior, porque casi siempre si el sangramiento es posterior también sangra hacia adelante. Entonces nunca hagan un taponamiento posterior sin hacer uno anterior. El anterior lo van a hacer de la misma forma que les describí, con la gasa o con el merocel. Pero el postero anterior ahora sí se nos complica un poco. Esto casi siempre yo lo hacía con mis alumnos y los colocaba al frente y los sentaba como para explicarle un poco. Vamos a ver si pueden llevarse un poco la idea de lo que les quiero enseñar esta noche. El taponamiento postero anterior es un taponamiento que vamos a hacer con una sonda de Foley. ¿Ok? Hay dos formas de hacer este taponamiento. A mí me gusta hacerlo con la Foley directamente, o esta forma que es la de con gasa. Colocan en una Foley, obviamente aquí ya introdujeron la Foley, antes de introducirla van a hacer un packing de gasas, que tienen que sellarlo con alguna sutura para que no se abra, que esta es la parte que a mí me asusta. Después de que ustedes sellan ese packing, lo unen a la punta de la gasa, de la Foley, el paciente lo sientan de frente, lo hacen, le colocan la Foley, lo empiezan a introducir por la nariz y le empiezan a decir que trague. Siempre tienen que tener un ayudante, porque ustedes están metiendo esto por acá, probablemente, bueno, un ayudante que les vaya pasando las cosas. Mientras ustedes están metiendo por la nariz, tienen que estar viendo cómo la Foley va pasando por la boca y con una pinza o con algo se jalan la Foley. Esa es la parte más difícil de este taponamiento, porque van a quedar ustedes con las Foley, es la parte aquí en la mano y la otra acá. Cuando ustedes tienen estos dos agarrados, el paciente tiene que enseñar a respirar por la boca, porque la sensación de querer vomitar es lo que más incomoda. Entonces ustedes le dicen, respire, ADE, respire por la boca para que ustedes puedan mantener la calma y el paciente te deje trabajar. Entonces, a medida que ya pasó la sonda, ¿ok? Los que lo hacen con gasa, colocan el packing, se vienen, se regresan con la gasa y colocan el packing hacia arriba en esta zona. ¿Por qué no me gusta? Porque me parece que ese packing se puede ir hacia abajo. Y el paciente agarra y ni siquiera puede decir nada. No me gusta por eso. Sin embargo, nosotros nos vamos a traer hacia acá, vamos a unir el packing acá y nos vamos a traer todo el hilo hacia acá arriba que lo vamos a sujetar hacia arriba. Es una manera, si no tienen una Foley que les sirva, por ejemplo, esta Foley siempre tienen que probar que el globito se infle, ¿verdad? Antes de colocarla. Si no tienen otra Foley, si no tienen el tamaño adecuado y el globito está dañado, pues van a tener que hacerlo con sonda, con gas hasta que puedan derivar al paciente al sitio más cercano. Entonces, es una manera, es resolver. Recuerden que estas son situaciones de resolver. Esto es un taponamiento anterior con esa que les conté. Esta fue una foto que tomaron nosotros en el servicio. Y
esta se llenaba y ya ahí quedaba todo lleno. Fíjense que esta señal acá es para que vean cómo al ella presionar, hacía presión de toda la fosa nasal. Esa es una cánula espectacular, pero bueno, eso no es fácil de conseguir. El taponamiento, importante el taponamiento anterior, discúlpeme que se me olvidó decirles, siempre si van a dejar taponamiento anterior en un adulto, coloquen antibiótico. ¿Por qué? Porque es muy desagradable tener un cuerpo extraño en la nariz. A los 2 días el olor es muy difícil de soportarlo, el dolor y la incomodidad y el olor que se produce ahí en medio de cultivo para cualquier cosa. Y bueno, es bueno que coloquen antibióticos por lo menos de 5 a 7 días. Si ustedes hacen un taponamiento posterior anterior, muchachos, una epistaxis, no lo quiten antes de 3 días, pero eso no lo hagan. Siempre tienen que dejar mínimo de 3 a 5 días el taponamiento para que ahí el sistema se haga la hemostasia que se debe hacer, independientemente de la causa que sea. Y por supuesto colocar analgésicos. En las epistaxis posteriores, bueno, ya les había enseñado las pinzas, habíamos hablado de lo que era la Foley, puede ser 14, 16, en las mujeres obviamente casi siempre debe ser 14, en los varones 16, sientan al paciente como les estaba explicando. Importantísimo, llenen primero el balón de aire para que después no vaya a pasar que después de que hacen todo no llena de aire el balón. Casi siempre la cantidad de aire que se le mete al balón o de líquido al final, cuando ustedes hacen el taponamiento, bueno, voy a explicarles este otro taponamiento antes de explicarles lo del líquido. El taponamiento es cuando usamos solo la Foley sin gasa. Hacen el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, este mismo procedimiento, colocan la Foley hacia acá, llenan con aproximadamente 5 a 7 centímetros, no más de 10 nunca, ¿ok? Y van a ir retirando y retiran cuando tienen ya más o menos la sonda casi afuera. Esto obviamente tienen que terminar de llenarlo. ¿Qué va a hacer esto? Esto que es donde se llena, va a hacer la presión acá en toda la parte del cabo. El paciente va a sentir presión, pero va a poder respirar, porque ustedes están trayendo todo eso hacia arriba. Todo esto hacia arriba, toda la cánula, todo lo que sobra de la Foley se lo van a traer hacia arriba. Más o menos acá les voy a enseñar. Así lo van a introducir. Aquí está un poquitito más detallado. Esto es el que les hablaba con la gasa. Ven, miren dónde queda cuando es el taponamiento con gasa. A mí en vez de gasa me gusta llenar la misma Foley, se llena de la misma manera, pero sin la gasa, y el agua es la que va a hacer la presión en el globito, pues. Esto es un paciente que tuvo sangramiento posterior y anterior de ambos, ¿ok? Esto es para manejo definitivamente del otorrino. Bueno, es un poco difícil de explicarles cómo es el taponamiento, pero yo pienso que la básico es esto. Paciente se sienta de frente con la cabeza hacia adelante, laven las fosas nasales, laven con agua, que el paciente sienta seguridad de que usted está tranquilo, hagan compresión, por supuesto, siempre. Después de que más o menos pare el sangramiento, traten de hacer el examen físico para ustedes visualizar si es anterior, si es posterior el sangramiento. Porque es muy difícil si el paciente está sangrando, está nervioso, que se pueda visualizar. Yo particularmente, nosotros los otorrinos tenemos en el consultorio el frontoluz, que es la lámpara que nos deja a nosotros visualizar, tenemos los espéculos, tenemos los aspiradores que nos ayudan a estar aspirando, y eso a nosotros obviamente nos ayuda un poquitito más en que no haya tanta sangre y que el paciente no se desespere, y nosotros también podemos visualizar de mejor manera. En el caso de ustedes, yo les diría que se ayuden con agua fría, que es lo que yo hago que hagan lavados con jeringa, agua fría, eso hace una vasoconstricción para poder visualizar y luego poder hacer lo que viene a continuación, que es la colocación de la Foley. Le colocan la Foley por la nariz, la jalan por la boca, esperan que el paciente respire, ahí llenan el globo y con el globo en 2-3 centímetros lo van introduciendo. Cuando ya tienen el globo 2-3 centímetros, con cuidado de que no se salga, van a ir viendo cómo se ve el paladar
que se empieza a inflar un poco. ¿Y cuál es el punto de saber que ya no sangra más? Cuando ya ustedes ven que inflaron 6, 7 y ya paró el sangramiento. ¿Ok? Luego de eso, es importantísimo, muchachos, que cuando nosotros sacamos esta Foley, coloquemos un clamp acá, tengamos cuidado con todo el ala nasal, porque ese clamp que queda aquí apretado para que no se vaya hacia atrás la sonda ni nada, pueda producir necrosis del ala. Eso es una de las cosas que pasaban mucho. Bueno, ya el tratamiento quirúrgico para los otorrinos, ya eso es con electrocoagulación de la fenopalatina, ligadura de la maxilar, de la carótida externa. Esto es cuando ya hay un sangramiento, una epistaxis posterior incontrolable, ya metes al paciente a quirófano y bueno. Esto también, este tipo de taponamiento a veces es tan cuento que se hace también con anestesia en quirófano. Depende del paciente, si es obeso, si no es obeso, todo eso nosotros a veces lo llevamos a quirófano. Esto ya para terminar, más o menos como es el algoritmo, luego les puedo compartir esta presentación, en realidad está en las redes. Lo importantísimo, la anamnesis, la exploración clínica, saber cómo es el control hemodinámico del paciente, valorar, por supuesto, si nosotros tenemos las condiciones para darle al paciente el soporte de poder mejorar la epistaxis en el momento, limpiar las fosas nasales con gasa de agua oxigenada, ayúdense mucho con el agua oxigenada, los vasoconstrictores tópicos, como les hablé de la oximetazolina. Si no cede el sangramiento, van por el taponamiento anterior. Es con la gasa, con vaselina, el Merocel, lo que les expliqué, que se retire en 2 días. Si no cede, tienen que ir al taponamiento posterior, ¿ok? Que es el de la Foley, y por supuesto remitirlo al hospital para que ya sea valorado por el servicio de otorrino. Importantísimo siempre, como ya les dije, colocar antibióticos con los taponamientos, puede ser amoxiclavulánico, la cefalecina no me gusta mucho, ni la eritromicina, pero bueno, en caso de alergia a betalactámico, obviamente es una opción que tenemos. Bueno, esto más o menos fue la presentación. Bueno, doctora, la verdad que excelente presentación, muy agradecido. Vamos ahora con la ronda de preguntas. Vamos a escuchar a los muchachos. Volvemos a retomar la pregunta que hizo el doctor Jorge sobre que ha tenido pacientes con epistaxis en la guardia, la gran mayoría han sido hipertensos, y que hay varios protocolos indicando taponamiento anterior con gasas impregnadas de adrenalina. Entonces, es algo contradictorio porque la impresión que genera el paciente, el sangrado, tiende a generar que se le dispare la tensión arterial. Es una duda que siempre tengo al momento de tratarlo, siempre y cuando sea una hemorragia anterior. Gracias. Bueno, las hemorragias anteriores no tienen por qué colocar adrenalina. Como ya les expliqué, eso puede ser espontáneamente y con la digitopresión nos podemos ayudar. Sin embargo, como ya les dije, una ampolla de adrenalina que diluyan en 10 de solución fisiológica solo para la gasa que van a colocar no le va a subir la presión al paciente. ¿Okay? Sin embargo, si tienen que, en vez de usar la adrenalina, usen la oximetazolina, mejor. Cuando yo era residente, yo tenía siempre en mi bolsa oximetazolina por si llegaba una epistaxis, porque es algo muy común, es muy frecuente que llegue. Entonces, bueno, si le tienen miedo a la adrenalina, no la usen, porque a veces acá uno dice, vamos a colocar la adrenalina y la enfermera se te queda viendo como que, bueno, ¿cómo que le vas a poner adrenalina si tiene el paciente la presión elevada? Entonces, ayúdense con el agua oxigenada para hacerla, para colocar la gasa humedecida y para poder hacer la vasoconstricción, para poder hacer luego la presión y el taponamiento. A mí me ayuda muchísimo también, si el paciente está en buen estado, colocar una ampolla de vitamina K intramuscular. Eso ayuda bastante también en las epistaxis, sobre todo en las posteriores. Eso ya capaz es un manejo más de especialista, pero nosotros nos ayudábamos bastante con eso, como para que el paciente parara de sangrar. Y bueno, no en todas las guardias hay, pero eso es una de las cosas que también te pudiese ayudar. Si le tienen miedo a la adrenalina, no la usen, pero porque usen media ampolla de adrenalina diluida en solución, no le va a pasar absolutamente nada al paciente. Importante, si la presión arterial no baja, no deja de sangrar el paciente.
Preocúpense más por darle medicación para bajar la presión que por pararle epistaxis. Hola, buenas noches. ¿Hasta qué edad en los niños podemos esperar que deje de sangrar? En los niños dejan de sangrar después del desarrollo, de los 16, 17 años, dejan de sangrar. A menos que sigan siendo riníticos, es difícil que dejen de sangrar. Hay que ponerles dieta, medidas ambientales, hacer otro tipo de tratamiento. Dejan de sangrar, pero hay que tener paciencia. ¿Cuál es la frecuencia de epistaxis en niños antes de referir al otorrino? Un niño que no mejore con antialérgico, que tenga un episodio mensual es muchísimo. Un episodio, o casi siempre, si un niño empieza a sangrar, te va a sangrar todas las semanas. Esa es una mamá que no va a aguantar tener todas las semanas el niño sangrando, porque es muy profusa el sangramiento. Entonces, un niño que sangra más de 4 a 6 veces, tienes que llevarlo al otorrino para que lo examine. ¿Aquí se consigue la oximetazolina o el Afrin? No como Afrin, pero sí se consigue el oximetazolina. Luego dicen, doctora, ¿y cremas de algún tipo aparte de glicerina y como cremas con antibióticos? Sí, ¿Cuál la sería? sulfadiazina. Sí, podemos usar esas, las que están para para las quemaduras que tenemos siempre en las guardias, la sulfadiazina de plata, todo eso para poder colocar la gasa, sí se puede utilizar, no hay ningún problema. Luego tenemos, ¿qué opinas sobre el uso tópico de Rinogel? ¿Y en qué casos se usan y de qué forma? Bueno, lo que pasa es que esas son medicaciones que solo se usan en caso de congestión y particularmente a mí no me gustan más de 2 a 3 días. Es más o menos lo que les explicaba recién, Ok, que son medicaciones que las personas después no pueden, abusan de eso. ya va. Una pregunta. Mi ¿Sí? pareja por lo general sangra nasalmente por irritación o por cambio de temperatura. Y un ¿Sí? médico le indicó spray con esteroides, mometasona, según para desinflamar. No. Que pare el esteroide no lo puedes colocar si el paciente está sangrando. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué es un corticoide, muchachos? Es un desinflamatorio. Un paciente que está con epistaxis agudas, que está sangrando, no le puedes colocar corticoides porque va a sangrar más. Lo que podemos hacer es que se coloca 2 o 3 días oximetazolina o ese que acaban de nombrar, que bueno, que es una medicación que en realidad el Rinogel, que tiene un poquitito de todo, tiene antihistamínico, ese tiene una combinación. Aquí viste que son mucho de usar muchas cosas combinadas, cosa que a mí no me gusta mucho, porque a veces te pierdes en lo que quieres de conseguir de verdad. Entonces, que le coloque antialérgico a él, unos 14 días, antialérgico, solución fisiológica, lavar nada más, colocar el Antialérgico descongestionante, recomiendo. después de que, antialérgico, desloratadina, a mí me gusta la desloratadina, la cetiricina, la fexofenadina también es muy buena indicada para las epistaxis. Después de que el paciente tenga ese tiempo de mejoría de 14 días, que ya no hay sangramiento, tú puedes indicar un corticoide para ayudar a desinflamar y a los cambios ambientales climáticos. Pero un paciente con epistaxis no le puedes colocar corticoides, porque no va a dejar de sangrar. Por aquí le agradece la doctora María Teresa, dice excelente, gracias. La doctora Marian Rubio, gracias. Sofía Mesa dice gracias. Doctora, su clase ha sido de gran orientación para nosotros para el manejo de la epistaxis. Carmen Jiménez, excelente exposición. Amiga, felicitaciones. Luisana Suárez, buenas noches, doctora. Una pregunta. En pacientes con rinitis crónica y que usan descongestionantes nasales y que a menudo tienen sangrado nasal, ¿cuál sería el manejo en estos pacientes que ya son crónicos con la rinitis y que el descongestionante no debería usarse por tanto tiempo? Claro, el problema de estos pacientes es que se vuelven adictos al descongestionante y esa adicción produce la rinitis, que es lo que les está condicionando el problema. Entonces es como que
No sabes qué es lo primero. Son pacientes que hay que estudiarlos, hay que saber qué es lo que les está provocando la rinitis o si hay una desviación septal, si es una rinopatía obstructiva. Porque el problema de estos pacientes, y quiero que sepan esto, que la oximetazolina causa dependencia. Son pacientes que tienen una oximetazolina en el baño, otra en el auto, otra en la cama, otra en todos lados y sienten que si no se la colocan no pueden respirar. Eso hace una rinitis atrófica. Ese medicamento, ese uso abusivo y sin control hace una rinitis atrófica y eso produce luego a nivel sistémico que se produzca una absorción que el paciente inclusive puede tener luego riesgos de aumento de presión arterial, porque es un vasoconstrictor, muchachos, que nos estamos automedicando. Por Y eso hice con esa esto prolongado hincapié. también necrosis del tabique No nasal. tanto como necrosis, se produce una rinitis atrófica, el paciente no siente, no huele, no tiene gusto y el problema es que se está él cada vez afectando utilizando el medicamento. Ese es el problema. Entonces tiene que dejarlo. ¿Cómo hago yo que lo dejen? Ayudándolo con solución fisiológica y después pasándolo a usar corticoides por unos 2 o 3 meses. El paciente va dejando la adición y va mejorando la inflamación de la mucosa y cuando empieza a ver que huele, que tiene sabor, entonces empieza a dejar el medicamento. Luego por acá el doctor Oscar Pardini dice, gracias, profe Bella, como siempre. ¿Cuál es el tiempo límite recomendado para el uso de corticoides? Bueno, ya lo hablamos, 2 o 3 meses. En los niños solo dígito presión se puede realizar taponamiento a partir de qué edad, también lo dijimos, a partir de los 12 años, pero con pinzas. Sí. Doctora, me encantó esta presentación, muy útil, sencillo, y me llevo que no solo debemos evitar el pánico del paciente, sino que nosotros debemos guiar y Mantener tener la el camino calma. de la emergencia. Muchachos, es muy difícil que un paciente con epistaxis se les muera. Quédense tranquilos, mantengan la calma. Si usted se pone nervioso, el paciente se pone más nervioso. Quédense tranquilos que de eso no va a pasar. Es el 3% de las epistaxis terminan mal. Y bueno, no vamos a pensar que va a ser una de nosotros. Y nunca en el primer episodio. Siempre te da chance de tener 2 o 3 episodios, de saber que fue una epistaxis posterior por hemorroidal posterior y ahí el paciente antes se ha estudiado. Así que no le tengan miedo a las epistaxis. Afróntenla, siempre les digo a todos que mi teléfono está a la orden cuando tengan alguna duda para lo que sea. Y bueno, espero que les haya servido de esto. Y lo más importante y que quiero que se lleven de acá es la tranquilidad que le tienen que dar al paciente y a ustedes mismos en manejar la epistaxis en la emergencia. De todas maneras, yo tengo algo que agregar. ¿Sí? Durante mi ejercicio médico en el hospital donde yo estaba realizando la residencia de emergencia, tuvimos 2 casos de fallecimiento por epistaxis posterior que fueron letales. El primer caso fue un paciente de 28 años de edad, el cual llega presentando una aparente hematemesis con abundantes coágulos de sangre, desorientado, taquicárdico con signos de shock. Posteriormente, es atendido por el servicio de emergenciología, se realiza las medidas primarias y bueno, el paciente, a pesar de las medidas, fallece en un traslado hacia el hospital que correspondía. En la autopsia, el resultado fue una malformación arteriovenosa del triángulo de Hesselbach y bueno, fue un caso de disfunción. Rarísimo. ¿Cómo? Pero eso es algo rarísimo. Sí, pero bueno, nos llegó. No es algo usual. Sí, bueno, pero por eso les digo, pero fíjate que casi siempre ese chico, te aseguro que no fue la primera vez que sangró. Ese chico ya tenía 2 o 3 previas. El problema es que después de esas 2 o 3 previas ya no tiene chance. Y fue alguien que seguro no se estudió. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando un paciente, es muy difícil que muera con la primera epistaxis posterior. La segunda o la tercera no la cuenta. Pero por eso les digo que
hay que estudiar al paciente, hay que pedir tomografía, hay que pedir rayos X, tomografía de senos paranasales, hay que pedir radiografía y hay que estudiar, si ven que no mejora y que no tiene una causa, mándenlo al hematólogo, que le estudien. A eso quería llegar, que muchas veces nosotros desde la emergencia nos ocupamos de atender el sangrado, mejorar el sangrado, referimos al paciente, pero a veces estamos en hospitales o en zonas donde el acceso al otorrino no es tan fácil y nosotros tenemos que llevar más adelante ese paciente con el estudio propio de lo que podamos pensar para llevar a un paciente ya a la referencia previamente estudiado, solicitando Claro. tomografía nasal. Sí, al menos una tomografía de senos paranasales y un perfil, un hemograma, como para saber si el paciente tiene buenas plaquetas, si no está anémico, porque ya después, más a profundidad, sí lo va a estudiar ya el otorrino después de que vea que no mejora o que no tiene una causa aparente, porque las desviaciones septales de tabique son una causa de epistaxis también. Y la otra acotación que quería hacer es que no nos olvidemos de examinar al paciente en un ámbito holístico, generalizado. Muchas veces nos va a llegar pacientes que tienen 2, 5, 10 minutos sangrando y sabemos que la afectación o la cantidad de pérdida de sangre no sea muy significativa, pero llegan pacientes con epistaxis posteriores que están acostumbrados, habituados, que el sangrado es muy pequeño pero constante, en la cual tenemos que asegurarnos de que no hayan signos de shock. Entonces siempre que Y tengamos un obvio, paciente con epistaxis, si vemos que tiene taquicardia, ligera palidez obvio. o hipotensión, vamos a llevar a ese paciente a observación, vamos a hacer un control Sí, sí, eh, sí. de Fíjense hemograma. que una de las cosas que les puse es que tienen que ver los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo. Bueno, es que nosotros como médicos sabemos que el paciente no es una sola cosa, es un contexto de todo. Y obviamente si un paciente que tiene sangramiento y tiene signos de shock, tienen que colocarle ringer, hidratarlo, todo eso, por supuesto, sí, hacerlo ver con el otorrino, con el clínico y con todo ¿Por qué lo que digo han... esto? Porque este segundo paciente fue un paciente que llegó con una aparente epistaxis anterior, se le realizó el taponamiento anterior, se dejó en observación realizándose una hidratación, se acaba la hidratación y sin autorización se retira del centro médico con el taponamiento. En horas posteriores, durante la madrugada, regresa el paciente chocado y pues también fallece. Resulta que tenía una epistaxis posterior que era muy leve, crónica, casi que indetectable, pero era corrida. Y también vieron que al momento de la autopsia, el estómago tenía toda la bolemia, Sí. ¿ok? Y estaba coagulada, quiere decir que el sangrado venía de la nariz, como era muy poco, se lo tragaba, ya era medio tarde, noche, se acuesta a dormir pensando que había mejorado, siguió sangrando durmiendo y eso hizo que llevara al shock. Entonces, muy pendiente con los pacientes con epistaxis y siempre doy también un dato médico legal. Sí, sí. Hagamos referencia, escribamos, tratemos de tener un Y buen control en el registro de yo guardia. siempre le he dicho a mis pacientes, a mis alumnos, siempre les decía, no se dediquen a nadar en aguas profundas. Es, definitivamente, si algo no lo saben manejar, derívenlo. Porque es mejor una derivación que diga, derivo por esto, esto y esto, para que ustedes tengan eso legal de que ustedes hicieron hasta donde pudieron. Y esa fue mi idea de la charla de hoy, más o menos ayudarlos a ustedes a qué hacen en el momento de la emergencia y a que no le tengan miedo al paciente con epistaxis porque causa mucho nervio. El paciente sangrando, vomitando sangre y todo. Pero definitivamente, como todo, siempre tenemos que pensar más allá y pensar que es un paciente que tenemos que trabajar en contexto y después seguirlo estudiando y no dejarlo ir a casa como si nada, por supuesto. Excelente, ¿verdad? Que muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, Fue muchachos.
ponencia de verdad que muy buena. Por aquí Mayra Páez dice, muy buenas noches, muy buena ponencia, doctora, muchas gracias. Tengo una duda, que si bien no está íntimamente relacionado, ya que todos los cuerpos extraños no causan epistaxis, mi duda tiene relación con la presencia de cuerpo extraño. Vi aquí en la emergencia la extracción de un cuerpo extraño utilizando oxígeno a presión alta por la fosa nasal contralateral. ¿Es esto indicado y no trae ningún problema? Aprovecho para hacer esta pregunta, ya que estamos con la especialista. Miren, muchachos, particularmente yo soy de las que pienso que los cuerpos extraños se sacan bajo visión directa con el instrumental adecuado, ¿ok? No conozco con oxígeno, no lo sé, mi manera es, nosotros teníamos todo el instrumental que yo, bueno, por suerte me lo logré traer, que son, depende del paciente y de la edad, un instrumental que te hace venir, que son como son pequeños. Es como una cintita donde tú te metes, casi siempre se esconden detrás del cornete, eso casi siempre en los niños, por supuesto. Entonces tú te metes hacia atrás y solamente lo jalas. Y siempre va a venir sangramiento, por supuesto, después de que lo traes. Pero los cuerpos extraños en los niños, recuerden que tienen otro tipo de manifestación. Si el niño tiene eso allí, van a ver una rinorrea unilateral fétida. La mamá lo lleva porque le huele mal la nariz y ahí es donde ustedes descubren que tiene un cuerpo extraño. A menos que la mamá trate de sacarlo y ella produzca el traumatismo, no tendría por qué eso sangrar directamente. O que por supuesto se trate de extraer o de sacar un cuerpo extraño de manera inexperta o con el instrumental que no es el indicado y ahí producir la hemorragia. Desconozco con oxígeno, no sé quién hizo ese procedimiento, particularmente, bueno, a mí no lo haría porque eso puede ser que salga hacia afuera o hacia adentro, ¿entiendes? Y si sale hacia adentro y se va hacia donde, y el paciente en vez de tragarse lo broncoaspira, o sea, particularmente yo no lo haría de esa manera. Buenas noches, permiso. Yo fui la que hice la pregunta, espero que esté bien, doctora. Hago la acotación por el hecho de que ese paciente llegó a mi guardia, un paciente pediátrico Sí. con un cuerpo extraño. Con el poco instrumental que tengo en la emergencia, logré visualizarlo, pero me parecía que estaba muy tomado por la parte del cornete, que el cornete incluso abrazaba el cuerpo extraño, e iba a ser para mí mucho más difícil y que probablemente iba a complicar las cosas. Y por no haber visto nunca esa técnica en Venezuela, yo lo referí. Claro, Mandó al claro. niño con toda su nota y demás, explicando cuál era la situación. Bueno, pasó así. El niño fue al hospital de referencia. Cuando regresan, la madre me refiere que ese fue el procedimiento que se hizo. Que Y lo yo la verdad aspiraron, que lo impactada. aspiraron. No, ella me dice que colocaron en la fosa contralateral el oxígeno, la manguerita de oxígeno normal, antes de conectarla, por ejemplo, a la máscara o al reservorio. Esa manguerita la colocaron en la fosa nasal contralateral, hicieron un poquito de presión, abrieron el oxígeno y el cuerpo extraño salió. Yo la verdad quedé impactada porque ni lo había leído, ni lo había visto en ninguna referencia ni nada, ni mucho menos lo hicimos allá en Venezuela, y tenía la duda si ese era un procedimiento que se hacía acá y nosotros lo desconocíamos, pues. Claro. Por suerte el cuerpo extraño salió, no hubo ninguna complicación, pero tenía esa duda y pues quería compartirla. Bueno, tal cual como tu primera vez que escucho eso, pero vuelvo e insisto que para mí el miedo es que no salga hacia afuera, sino hacia adentro, y que pudiésemos evitarlo. Doctora Mayra, yo también ¿Entiendes? tengo una acotación con respecto a la parte médico-legal. Nosotros tenemos que hacer siempre hasta donde nuestra experiencia nos los indica, ¿ok? Y dejarle cada área a los especialistas, porque por lo general un cuerpo extraño tiene chance, ¿ok? De ser referido. Entonces, Claro, no bajo es una mi emergencia. experiencia, si tú tienes un problema después de una complicación, así sea sencilla, ¿ok? Y más que todo en niños, que por ejemplo la mamá vea que tú sacaste el cuerpo extraño, pero el niño te sangró 10 minutos, ya ahí ella está en la potestad de decir, bueno, aquí hubo mala praxis. Entonces, ¿qué te va a preguntar primero, o a cualquiera que le va a preguntar primero la persona que la esté investigando imputada por ese caso? ¿Es usted especialista? ¿Lo ha hecho antes? Sí, es ¿Tiene muy delicado. bibliografía
Sí, claro, es que incluso por Que eso te directamente apoye, mi que te actitud Lo esté- hiciste fue tomar perfecto, la lo hoja de hiciste derivación y perfecto. enviar al niño, porque no me iba a quedar con eso así, pues. No. Lo mejor Está muy bien. siempre es derivar las cosas que no son emergencias absolutas. Y bueno, yo creo que el manejo que se puede hacer en todo cuerpo extraño, tanto de oído como ojo, como nariz, es colocar antibióticos analgésicos, generar tranquilidad en la paciente Y derivar, y derivar. totalmente. Sí, totalmente. Esa es la conducta. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pero yo hago bastante énfasis en eso porque, bueno, es lo que estoy viendo Claro, es tu parte, la parte legal, sí, y, totalmente. Te y, agradecemos totalmente. y o sea, desde que uno está en esta parte, te das cuenta cómo es de fácil demandar a un médico y que por una consulta que cuesta, ponele 600 pesos, te va a tocar pagar después, porque hay un buen abogado de por medio, 1.000.000 de pesos. Sí, 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 una locura, sí, sí, Entonces, totalmente. Estoy de tenemos acuerdo esta contigo. pausa Y a para que... nosotros nos ha costado tanto esta matrícula, muchachos, que hay que cuidarla. Así es. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Muy agradecido Bueno, no con a ti, Miguel, gracias por la invitación y bueno, ya veremos qué otro tema damos después por allí. eso. Última pregunta. ¿Qué otro tema crees que se pudiese dar a futuro? Bueno, fíjate, este de cuerpos extraños es interesante, que pudiésemos plantearnos un poco qué hacer ante la presencia de cuerpos extraños, o podemos hacer algo así como generalidades en otorrino, y vemos más o menos, depende de lo que llegue y montamos algo así. Déjame pensar a ver qué hacemos y yo hablo con alguno Excelente. de ustedes, ¿ok? Buenísimo. Bueno, doctora, genial. Muchas Bueno, que gracias. estén muy Feliz bien, noche. muchachos. Un saludo a Isabel y gracias por la Gracias. colaboración. Y bueno, gracias a todos por haber participado nuevamente. A Y ti hasta la también, Miguel, próxima. excelente moderador. Bueno, que estén Bueno, muy bien. Feliz un noche, gusto. Chao, hasta muchachos. luego. Hasta luego.